Hola a todos y bienvenidos. Esto es Siempre en Ansiedad y la Personalidad, un podcast donde analizamos de forma clara y humana algunos temas con respecto a lo que es psicología clínica. Hoy hablaremos sobre trastornos de personalidad de grupo C. Según la clasificación internacional como tal, hablemos sobre grupo C. Bueno, iniciando el grupo C incluye tres tipos de trastornos caracterizados por conductas ansiosas y temerosas. El primero nos dice que son trastornos de personalidad por evitación, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad anascástico, también conocido como obsesivo compulsivo. Sí, y a lo largo de este episodio, los seis vamos a tratar de explicar cómo es la definición de cada uno, cómo se manifiestan, qué factores influyen en su aparición y cómo abordan esto dentro de la psicología. También vamos a analizar cómo esos trastornos afectan en la vida cotidiana de las personas. Bueno, sí, porque detrás de cada diagnóstico hay seres humanos como tal que experimentan lo que es sufrimiento emocional y la comprensión. Yo creo que es el primer paso para lograr ayudar. Bueno, como tal, vamos a pasar a lo que es trastorno de personalidad por evitación. Empecemos con el trastorno de personalidad por evitación, que este trastorno se caracteriza por una hipersensibilidad al rechazo, lo que es la inseguridad intensa y el temor al juicio social. Las personas suelen evitar situaciones donde puedan sentirse también evaluadas o también criticadas. Exacto, aunque deseen tener relaciones, el miedo a la humillación es tan fuerte que terminan aislándose. En entornos laborales pueden evitar asumir responsabilidades o presentarse en un público con temor al fracaso. Exacto, se diferencian también de las personas tímidas, porque en este caso el miedo interfiere profundamente con lo que es la vida social y también la profesional. Nuestro CIE-10 se clasifica dentro de los trastornos de personalidad ansiosos. Sí, exactamente. A nivel psicológico suele tener raíces en experiencias tempranas de rechazo, burlas o sobreprotección también. Estas vivencias dejan una huella debajo de la autoestima y una autopercepción negativa. Sí, en cuanto al tratamiento, la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ayuda bastante con lo que se trabaja en modificar los pensamientos, de autoevaluación negativa, también fortalecer lo que es la autoconfianza y exponerse gradualmente a interacciones sociales. Exactamente. Como ejemplo tenemos a alguien que siempre rechaza invitaciones sociales por miedo a no encajar en el grupo. También podría, con apoyo terapéutico, aprender a enfrentar esas situaciones y descubrir, ¿no?, que es más aceptado de lo que imagina. Ahora vamos a Muy pasar a la bien, vamos a pasar. personalidad dependiente. Este trastorno, más que todo, se caracteriza por una necesidad excesiva de un cuidado, lo que conlleva a comportamientos sumisos y un miedo intenso a ser abandonados, ¿no? Pues sí, ¿no? Estas personas buscan constantemente la aprobación de los demás. Gusta también tomar decisiones sin la orientación de alguien más y suelen aferrarse a las relaciones, incluso cuando son dañinas. Claro, este patrón puede originarse en diversos vínculos familiares, como sobreprotectores, etcétera, ¿no? Y en experiencias donde la autonomía no fue promovida, ¿no? En muchos de estos casos, el mensaje interiorizado es no puedo solo, ¿no? Además, también suelen idealizarse a las figuras de autoridad o pareja. Tienen más confiado a las decisiones que otras personas pueden tomar, lo que eso limita su crecimiento personal y puede tener. Claro, en terapia el objetivo es fomentar la autoeficacia, ¿no? Ayudar a la persona a desarrollar su identidad más firme y establecer límites saludables. Claro, o sea, una técnica útil sería acá sería la terapia, ¿no? Porque ya que es asertiva y donde se puede aprender a decir no sin culpa. En resumen, el desafío no es dejar
de vincularse, sino hacerlo desde una autonomía y no desde la necesidad en sí. Bueno, pasando tenemos el trastorno de personalidad ancástico o también conocido como obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por una orden de preocupación excesiva, ¿no? Por el orden, la perfección y el control mental y conductual. Así es, compañera Jacqueline. También son personas muy responsables, minuciosas y tienen ética, ¿no? Pero sus rigidez pueden ser generales, como la ansiedad y tensión en sus relaciones, porque esperan que todo se haga de manera correcta. Ajá, exactamente. Pero también suelen tener dificultades para delegar tareas. Les cuesta disfrutar el tiempo libre y más que todo priorizan el deber antes que el placer. Todo debe estar planificado y los errores se viven como fracasos personales. Sí, a diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC de ansiedad, aquí no hay pensamientos obsesivos, sino rasgos de personalidad permanentes, ¿no? Que determinan la forma de actuar. Así es, y desde la terapia también se busca promover la flexibilidad cognitiva, la tolerancia a la incertidumbre y la aceptación de la imperfección. También es humana. Claro, una herramienta muy útil es de acá es la terapia de esquemas, ¿no? Que ayuda a identificar creencias como si no soy perfecto, no valgo nada, para reemplazarlas, ¿no? Por pensamientos más realistas. Y recordemos que ser responsables y organizados es positivo. El problema aparece cuando esas cualidades se vuelven tan rígidas que limitan la libertad y el bienestar. Ahora vamos a ver la comparación general y los factores comunes, ¿no? que tiene. Primero analizamos los tres trastornos del grupo C. Vemos un elemento común que es el miedo, el evitativo, el rechazo, el dependiente y la separación. Y el principal que está el anacástico, el miedo a perder el control. En todos los casos hay un fuerte componente ansioso y un patrón de pensamiento que busca protección o seguridad frente a lo... También comparten la dificultad para aceptar la imperfección, ¿no? El error o la autonomía. Son personalidades que buscan controlar en el entorno para sentirse a salvo emocionalmente. Sí, por eso el tratamiento suele incluir, ¿no? recaudación emocional, psicoeducación sobre la ansiedad y fortalecimiento sobre la autoestima. Bien, ahora pasando con lo que es todo ello, pues llega a ser muy interesante. Tenemos que considerar que la cultura influye demasiado en lo que es en sociedades, cómo se valora la obediencia o tal vez la perfección como tal. Estos rasgos también suelen ser percibidos o incluso suelen ser premiados. Por ejemplo, en contextos laborales muy competitivos, también en el perfil anancástico puede parecer ideal, aunque detrás haya mucha tensión. Exacto. O también en familia se premia la dependencia y la sumisión, ¿no? Las conductas dependientes se refuerzan en lugar de tratarse. Por eso, en el contexto cultural siempre debe considerarse la evaluación clínica. Claro, bueno, en conclusión tenemos que los trastornos de la personalidad del grupo C nos muestran cómo la ansiedad puede moldear la forma de pensar, ¿no? Y cómo actuar de una persona de manera persistente. Pero también nos recuerda que estos patrones pueden modificarse con acompañamiento profesional y autoconocimiento y también la empatía. Y también comprender no es etiquetar, ¿no? sino abrir una puerta al cambio y al crecimiento personal. Sí, gracias por acompañarnos en este episodio. Eh,
Esperemos que se haya bueno, esperemos que este recorrido por el grupo CN10 haya sido tan interesante como útil. Esto fue Entre Ansiedad y la Personalidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.